Kadochikov, com o deporte. Mundial de Futebol U20 damas a começar na Canadá, onde a Alemanha está ganhando o último campeão merca, que escolhe 2 para nada, e a dama de Brasil e China está empatado 1-1. Assim, no grupo B, a Alemanha está líder com 3 pontos, Brasil e China estão com 1 ponto, merca não tem ponto. Agora tem 4 juegos programados. E durante a vacância, a seleção de basquetebol Passarela a treino boa direção de Arsenio Rodrigues. Praticamente na tour training, tour jovem de Passarela, que agora chamar para formar a seleção, aí chega. Head coach a concentrar a parte física, coordenação e também é fundamento. ¿No? Como usted dice, hicimos ese grupo en base a trabajar más en la base que en la parte de arriba. ¿Para qué? Para entonces de ahí sacamos ya lo que es el cadet y el junior. ¿Dónde está ubicado el trabajo? El trabajo lo tenemos ubicado en los fundamentos técnicos, que están demasiado deficientes en los atletas de aquí. Y el físico ni hablar, eso no se toca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de que ellos puedan llegar a trabajar como trabajan todos los atletas en el mundo desarrollado, que hay que trabajar el físico, o sea, la condición fuera de lo que es la técnica y la táctica. Nosotros trabajamos, por ejemplo, primero la técnica y la táctica y después al final trabajamos físico. Ya eso sea en base a si es resistencia, si es velocidad, si es fuerza. Según la capacidad es donde se trabaja. Pero bueno, casi siempre lo trabajamos al final. Ellos hasta ahora han respondido todas las vacaciones. Wow, todas las vacaciones. Inclusive Rudy Cruz está muy contento con el grupo, que es verdad, ¿no? Tenemos 5 muchachos por encima del 1.82. Wow. Con 14 años. Inclusive hay uno de 1.82 que tiene 11 años. O sea que hay 6 muchachos de talla. Eso es talla, no aquí en Aruba, está en Aruba y fuera de Aruba también. Porque con 14 años, más de 1.82, hay uno inclusive de Guayancía que mide 1.87. Cerca del 1.90. Con 14 años, entonces pensamos que con ese grupo se puede llegar a tener un buen grupo de basquetbol aquí. Esa es la idea, ¿no? Lo que falta, como tú dices, falta de técnica. Sí. Hay que trabajar mucho los fundamentos. El trabajo técnico mayormente lo estamos basando en los fundamentos técnicos, los leyes con la izquierda, con la derecha, el dribbling, el pase sobre todo, porque nos dimos cuenta en los distintos campeonatos que existen muchos turnover en los juegos, muchas pérdidas de balón producto del poco dominio de los fundamentos básicos. Entonces estamos en la línea de trabajar bastante bien los fundamentos básicos. Y en esas vacaciones vieron todo. ¿Y cómo fue condición trabajando en las vacaciones? Bueno, le voy a decir que ellos a la condición, como es lógico, al principio estaban un poco agotados, no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo. Pero ya después que fueron pasando los entrenamientos, a medida que iban caminando los entrenamientos, se iban preparando un poco, pues usted mismo lo vio hoy, que trabajan ya normal. Se quejan un poco, pero a medida que vayan pasando los entrenamientos, ellos van tomando el ritmo de entrenamiento ese y verán, como nosotros le explicamos a ellos, que no se van a sentir la condición. ¿No se la van a sentir? Así como el head coach te siente satisfecho. Sí, bastante contento estamos con el grupo, sí, bastante, porque hay material, hay algunos que están mal fundamentalmente en los fundamentos básicos, pero ese es el trabajo de nosotros, que ellos aprendan, ¿no? É parte bom que é jovem, né, que forma parte da seleção, chega a treino. E durante a vacância, que é difícil para ir a treino, tu chega na treina. Assim que o coach está satisfeito com a chegada. E seguro, forma uma boa seleção de Passarela. Assim, aí chega. Acabou de contar que carinho. Você gosta quem? Contra Aisha, não. Me Aisha, Leo. Sin cariño va parte, que tenga aparentemente. Cada vez está bom?